Resulta que en el día de ayer fuimos contactados y tenemos que agradecer a la fundación de Francisco Tavares, el demócrata, para hacer una entrevista a Pedro Baños. Pedro Baños, ustedes lo conocen, el coronel Pedro Baños ha estado ya en República Dominicana, estuvo hace 2 años, es un ex militar y actual analista, escritor y conferenciante muy reconocido internacionalmente, está especializado en geopolítica, estrategia, defensa, seguridad, terrorismo, yihadista e inteligencia. Es autor de numerosos títulos, entre ellos Geohispanidad, así se domina el mundo, y ha venido a República Dominicana precisamente a dar a conocer sus libros en Santiago mañana y el jueves en la Universidad INTEC. Y nosotros le hicimos esta entrevista en la tarde, hora 3 y algo. Como es una noticia en desarrollo, pues por supuesto no sabíamos de este desenlace de hoy, pero sí ya teníamos conocimiento de los ataques en retaliación de Irán, por parte de Irán, a las instalaciones militares. Una con 10.000 personal, entre soldados y personal civil, en Qatar. Qatar, que es un país que apoya a Irán y que no se esperaba algo así. Ahí estamos viendo en un centro comercial como la gente se volvió loca con la explosión de los misiles en la base militar de los Estados Unidos en Qatar y otra en Irak. Al hacer la entrevista, pues hablamos de todo lo que estaba pasando y la vamos a presentar ante ustedes en este momento. Así es que disfrútenla. Coronel Baños, gracias por concedernos esta entrevista con tan poco tiempo de anticipación. Muy honrado estar en su programa. Muchas gracias. Su visita al país, coronel, coincide con un momento muy tenso para la humanidad. A propósito de la escalada del conflicto, un permanente conflicto entre Irán e Israel, y sobre todo después del ataque sorpresivo de los Estados Unidos a las 3 bases nucleares o los 3 establecimientos de desarrollo de uranio enriquecido en Irán el sábado pasado. Estamos hablando, hoy es lunes, esto fue hace 2 días. El ayatolá de Irán había dicho, previo a todo esto, que si Estados Unidos se involucraba en este conflicto que fue iniciado por Israel el día 13 de junio, que entonces las consecuencias, las repercusiones serían mayores y el daño que ellos iban a infligir sería incluso mayor que el que Estados Unidos podía ocasionarle a Irán. El presidente Trump también había dicho, y estamos poniendo en contexto esto para hacer un resumen, que esa acción, cuando la anunció el domingo, el sábado pasado, esa acción era puntual, que entraron, atacaron esas instalaciones, la de Fordo sobre todo, que es la más importante, y las otras 2, pero sobre todo esa, con esos aviones extraordinarios, esos 7 aviones, y que no iban a volver a entrar a menos que hubiese respuesta por parte de Irán. En este momento que estamos haciendo esta entrevista, como esta es una noticia que se va desarrollando, acabamos de enterarnos que Irán ha bombardeado con misiles las instalaciones en Qatar, militares de los Estados Unidos en Qatar, una en Qatar, que es la más grande de la zona, y otra en Irak. Antes de que hablemos de las consecuencias, de lo que todo esto puede significar para el mundo, a mí me gustaría saber, ¿qué le pareció a usted ese movimiento de los Estados Unidos? Netanyahu tenía muchos años solicitando y presionando a los Estados Unidos para que hiciera precisamente lo que Donald Trump hizo el sábado pasado. ¿Usted cree que con esto el mundo estaría más tranquilo? Se sabe que ellos estaban desarrollando uranio enriquecido, que estaban llegando a puntos peligrosos. Pero si hubiesen tenido la bomba, no hubieran hecho el movimiento. Efectivamente, se puede estar consiguiendo el efecto contrario, es decir, si lo que se pretendía era que Irán no llegara a desarrollar un arma nuclear, que decían que estaba próximo a tenerlo, aunque también hay opiniones dispares, incluso Tulsi Gabbard, la directora nacional de inteligencia de Estados Unidos, decía pocos días antes que Irán ni tenía la capacidad ni tenía la voluntad de tener arma nuclear, pero también lo decía el director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. En cualquier caso, a lo mejor el resultado es totalmente el contrario. Una vez más, la idea es que los países que se atacan no es porque tengan el arma nuclear, sino precisamente porque no tienen el arma nuclear. Y a lo mejor esto puede llevar precisamente a una proliferación de estas armas de destrucción masiva, pero ojalá no sea así, porque sería terrible. Porque además, por ejemplo, si en el caso de Irán la llegara a tener, al día siguiente seguro que, por ejemplo, Turquía o
Arabia Saudí también exigiría tener el arma nuclear, con lo cual la situación se complicaría todavía muchísimo más en el mundo. Pero es cierto que tampoco parece justo que hay unos países que sí que tengan el derecho a tener esa arma nuclear y que hay otros que no tengan ese derecho a tenerlo. ¿Cuál es la diferencia? Para nosotros que no entendemos de todo esto, es de extrañar que unos países, por ejemplo Pakistán, tiene un fuerte arsenal de armas nucleares. Hay muchos países en el mundo que lo tienen. ¿Por qué algunos no? En este caso, lo que ha dicho el presidente Trump es que es el Estado que ha apoyado mayor cantidad de terrorismo en el mundo, Irán, y que por eso no puede tenerlo. Para nosotros podría ser una razón de peso, una razón que nos daría tranquilidad. ¿Es así o no? Decir que Irán es el país que más terrorismo ha apoyado en el mundo creo que no es exactamente cierto. Es verdad que ha apoyado a Hamas, un grupo terrorista, ha apoyado a Hezbollah, pero si nos vamos a todos los que han apoyado al Estado Islámico y Al Qaeda, que son sunís, desde luego no es Irán ni muchísimo menos. Es más, si hablamos de Hamas, hay un país que curiosamente es el que se ha sido atacado hoy por Irán, que es Qatar, que ha apoyado largamente a Hamas. Es decir, que si hablamos de países financiadores que han apoyado, que han alentado el terrorismo de diversa índole en el mundo, yo no me atrevería a decir que Irán es el país que más ha apoyado el terrorismo, ni con diferencia. Por lo tanto, vemos que una vez más es que son circunstancias muy difíciles en las que es difícil ser objetivo, porque inmediatamente te califican de cualquier cosa en cuanto hagas un análisis y parece que te posicionas en un bando o en el otro. Porque además aquí se mete otra combinación que, por ejemplo, no existe en la guerra ya de por sí terrible en Ucrania, que es precisamente la religión. Y entran los fanatismos, y ya sabemos que la inteligencia no excluye el fanatismo, ni el fanatismo la inteligencia. Y muchas veces cuando se entra en esa combinación, en esa coctelera, el fanatismo, es muy difícil poder razonar con las partes, con unos y con otros. En cualquier caso, es verdad que ahora mismo lo que hemos visto es que Estados Unidos se ha metido en una guerra clarísimamente atacando un país soberano sin resolución de Naciones Unidas, sin el apoyo del Congreso, sin autorización del Congreso estadounidense y además sin haber sido previamente atacado, porque Israel podemos decir que llevaba tiempo siendo atacado a través de las fuerzas proxys iraníes, Hamas, Hezbollah, incluso en su momento, si queremos, el régimen de Al-Assad en Siria o los hutis en Yemen, pero claro, no es el caso de Estados Unidos, y Estados Unidos se ha metido en una guerra directamente y no sabemos las consecuencias que puede tener. Lo que es verdad es que inmediatamente que fueron atacadas esas instalaciones nucleares iraníes, el régimen de los ayatolá, como se les suele llamar, inmediatamente dijo que iba a responder, a reaccionar, a vengarse de dos maneras. Por un lado, atacando las instalaciones y los civiles y militares estadounidenses en la región, en Oriente Medio, y por otro lado, cerrando el estrecho de Hormuz, con todo lo que ello significa y el trastorno mundial que eso podría ocasionar. De momento ha cumplido, parece ser, o al menos parcialmente, la primera amenaza de atacar estas instalaciones de Estados Unidos, como es la base aérea que tenía Estados Unidos y que tiene Estados Unidos en Qatar, y también parece ser que están siendo atacadas algunas bases terrestres que tiene Estados Unidos en Irak con drones suicidas. Y todavía no sabemos, a la hora que esta entrevista sea emitida esta noche, si ha habido avances en ese sentido. Hablemos de Hormuz. Usted dice, el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, está controlado, podría estar controlado, podría ser bloqueado de alguna forma por Irán. Pero uno se pregunta si ahora con su capacidad militar tan mermada, porque estamos hablando de que el ejército iraní y las capacidades iraníes no se pueden comparar con las israelíes o con las norteamericanas, mucho menos. ¿Podría con los portaaviones norteamericanos en el área iniciar algún tipo de movimiento, lograr ese cometido Irán como ha amenazado y cómo serían entonces las consecuencias para el mundo en ese sentido? Hay que pensar que lo que hemos visto por parte de Irán, su reacción ha sido mucho mayor de la esperada, incluso utilizando medios que desconocíamos. Es verdad que Irán lleva mucho tiempo desarrollando un programa misilístico muy avanzado, pero no sabíamos que incluso tenía misiles hipersónicos. Es decir, que nos ha sorprendido todos los medios que ha utilizado y la cantidad de medios que ha utilizado. Es más, ahora mismo quien está, digamos, más disminuido en su capacidad militar es Israel, porque lleva mucho tiempo utilizando, vamos a llamarle esa cúpula de hierro, aunque son varias cúpulas diferentes, con todo tipo de los ahorros
2, los Arrow 3, los sistemas THAAD, los Patriot, en fin, no queremos marear a la audiencia, es decir, con muchos sistemas misilísticos también para interceptar los misiles y los drones que le venían, que le estaban atacando, pero claro, eso se va acabando también con el paso del tiempo. Y en cambio es muy posible que Irán haya guardando sus principales bazas precisamente pensando en esta posibilidad de entrar en una guerra más directa contra Estados Unidos. Y además, para cerrar el estrecho de Hormuz, para impedir el tránsito de precisamente de estos petroleros, ojo, y de los grandes buques gasísticos, no se nos olvide, porque por ejemplo Qatar, que está dentro de ese Golfo Pérsico, es un grandísimo proveedor de gas natural licuado a buena parte del mundo, incluyendo, por supuestísimo, Europa. Estamos hablando de petróleo y de gas Es licuado. correcto, no solamente de petróleo. Con lo cual sería muy sencillo porque ese paso es muy estrecho, no todo es navegable y aunque una parte de las partes que más fácilmente se puede navegar por buques de gran calado pertenecen a Omán, pero da igual. Irán desde hace mucho tiempo tenía preparados pequeñas embarcaciones y avionetas incluso suicidas precisamente para atacar estos buques que no tienen ningún tipo de defensa, no son buques de guerra, e inmediatamente dejarles varados, dejarles en mitad no hace falta ni siquiera que se hundan del todo, dejarles allí varados, dejarles parados en mitad del estrecho de Hormuz y que simplemente quede absolutamente colapsado. O sea que solo con la amenaza también podría detener el paso de estos buques por el temor de lo que pudiera pasar. Pero en el caso de que se llevara a cabo algún tipo de acción de ese tipo, los portaaviones se encuentran en la zona y los Estados Unidos ha dicho, el presidente Donald Trump ha dicho que su respuesta sería aún más devastadora a cualquier acto de retaliación por parte de Irán, que hay objetivos militares que podrían ser tomados en cuestiones de minutos, devastados y destruidos. Tienen los portaaviones, tienen los aviones, tienen todos los recursos, el país militarmente más poderoso del mundo. ¿Qué podría esperarse ya que iniciaron los iraníes las respuestas esperadas? Ahora lo que tenemos que ver, a ver si esto va a seguir esta escalada, ojalá no siga y que lleguen a algún tipo de acuerdo. Porque ahora aquí hay un problema. Si llegan a algún tipo de acuerdo, de la naturaleza que sea, quien puede dar la imagen de vencedor es Irán. Porque si el objetivo por parte de Israel era o acabar completamente con el programa nuclear iraní, que parece ser que no ha acabado, porque decían que de hecho el uranio enriquecido lo habían llevado a instalaciones secretas, que sus aceleradoras precisamente de enriquecimiento de uranio, que son las IR-6 y las IR-8, también se las habían llevado a unas instalaciones secretas, con lo cual ese objetivo no lo han conseguido. Y si el objetivo era, tanto de Israel como de Estados Unidos, el cambiar el gobierno y que se pusiera en su lugar, por ejemplo, Reza Pahlaví, el heredero del imperio persa, por así decirlo, bueno, tampoco lo han conseguido, ¿no? Con lo cual, el que ahora mismo se alzaría con la victoria, clarísimamente, sería Irán. Con lo cual, esto lo va a permitir Netanyahu, con la situación interna tan sumamente delicada que tiene en su país, en política interna, lo va a permitir Donald Trump, que sabemos que precisamente no es un hombre que esté acostumbrado a perder, que desde niño le enseñaron que solamente las grandes personas tienen que ganar siempre. Entonces, pues fíjate, es que estamos en una situación tremendamente compleja que ojalá las aguas se calmaran otra vez, pero que puede desembocar en cualquier escenario. Y como bien decía usted, hay que tener en cuenta que el ejército estadounidense es el que tiene mayor capacidad de destrucción del mundo. De hecho, Estados Unidos, y además ahora Donald Trump iba a ampliar el presupuesto a 1,1 billones de dólares, o trillones como dicen ellos, estaríamos hablando que gasta más de la mitad de todo el presupuesto militar del planeta, que se dice pronto. Otro punto que podría ser quizás el definitivo, un golpe definitivo, lo esbozó esta mañana el presidente Trump en un tuit cuando habló de que podría ser cambiado el régimen en Irán. Ya antes su vicepresidente había dicho que no, que la acción militar no pretendía cambiar el régimen, así también secretario de Defensa, de Inteligencia, en fin, todos sus empleados y todos sus colaboradores habían negado esa intención. Pero todos sabemos que Netanyahu busca también la eliminación del régimen teocrático. ¿Usted cree que los norteamericanos, así como lo han hecho en otras ocasiones, podrían también tratar de localizar a este no es Khomeini, Jamenei, tienen los nombres muy parecidos, para eliminarlo? De hecho, ya hace unos días, Donald Trump también puso un tuit en el que decía,
ojo Jamenei, que sabemos dónde estás. Y decía, de momento no te vamos a matar, textualmente, pero que sepas que sabemos dónde estás, efectivamente. Al final ese era el objetivo, porque si no, ¿para qué se realiza toda esta campaña? Si no es para acabar con las capacidades nucleares o la posibilidad de que siga desarrollando esas capacidades hasta llegar a tener arma nuclear, o bien para cambiar el régimen, si no, no tendría sentido todo lo que ha hecho Israel, ¿verdad? Y el apoyo ahora mismo, no el apoyo, la entrada en guerra que ahora mismo ha realizado Donald Trump. Claro, que por un lado la realiza y por otro lado le dice, bueno, ahora ya te ha atacado, no respondas y vamos a negociar. Claro, a Irán le pone también una situación comprometida. Bueno, ahora que me has atacado, ¿cómo me dices, tienes el valor para decirme que vamos a negociar? Pero en cualquier caso, aunque ahora mismo de verdad fueran a negociar, al final Irán puede decir, he resistido, he reaccionado y he reaccionado con una virulencia que no esperabais y al final la victoria es mía, porque no habéis conseguido ninguno de los objetivos. En el caso de que sigan las respuestas por parte de Irán, sería importante que nos dijera qué representaría esto para el mundo. Mucha gente puede decir no tenemos cultural, ni social, ni religiosa, ningún tipo de relación con lo que está ocurriendo en esa zona del mundo. ¿Cuál podría ser la respuesta? En el caso, por ejemplo, del bloqueo del estrecho de Hormuz, los más perjudicados podrían ser China, que es aliado de Irán, y Europa. Para el resto del mundo, ¿qué significaría? Sería un desastre total. Fíjese que usted antes lo decía, ya ha habido buques en las últimas horas que iban a entrar dentro del estrecho de Hormuz y que se han dado la vuelta. Estos grandes buques petroleros o gasísticos que se han dado la vuelta, porque ahora mismo el peligro es máximo, evidentemente, por si acaso. Esto ya es muy curioso porque esto ya debería significar un incremento sustancial del precio de los hidrocarburos. Y no está sucediendo, porque hace muy pocas horas Donald Trump dijo, ojo, que no quiero que subáis los precios. Y parece que está inyectando precisamente por parte de otros países, empezando por Estados Unidos, en el mercado más petróleo y más gas para que esos precios no suban. Porque si suben mucho, ¿a quién benefician? A un gran enemigo de Estados Unidos actualmente, que es Rusia. Y no le interesa en absoluto. En cualquier caso, también un incremento de los precios es verdad que perjudicaría a China, porque esto es todo muy complicado. Pero ahora mismo lo que es verdad es que no sabemos exactamente con qué apoyos reales puede contar Irán. Recientemente se ha reunido, hace muy pocas horas, con Vladimir Putin, su ministro de Asuntos Exteriores iraní, en Moscú, pero también ese mismo ministro de Asuntos Exteriores iraní se acababa de reunir con los ministros de Asuntos Exteriores de países como Malasia, Pakistán y Argelia. No sabemos qué le habrán prometido. En todo caso, si esto siguiera adelante y Rusia, como ha dicho, que va a apoyar a Irán sin especificar ni con qué, ni cómo, ni cuándo, pero entrara también en esta guerra, estaríamos hablando ya de una guerra de magnitudes mundiales. Tengo entendido que Putin ha dicho no con ayuda militar, pero sí apoyo a Irán en este caso. Bueno, usted ya sabe, que es profesional de la comunicación, que cuando un político coge un micrófono no es para informar, es para manipular. Es para mentir. Y nos tenemos que creer muy poco de unos y de otros. No sabemos lo que hay entre bambalinas, no sabemos los acuerdos secretos. Es verdad que recientemente habían firmado un acuerdo de seguridad Irán y Rusia, y a diferencia del que habían firmado Rusia y Corea del Norte, en este caso no se incluía la defensa mutua en caso de que uno de los países fuera atacado. Pero ahora, eso es lo que conocemos abiertamente. Las cláusulas secretas no las conocemos. Exacto. Para terminar, usted decía hace unos días que el mundo estaba al borde de una posible tercera guerra mundial. A pesar de estos escenarios, que todavía no hemos tocado uno que es importante, las pequeñas venganzas de actos terroristas, de ciberataques de ciberseguridad, son pequeñas retaliaciones también y que quizás es lo que podría mayormente hacer Irán en estos momentos con objetivos norteamericanos alrededor del mundo. Eso también tendría consecuencias, pero esto podría prolongar todo este conflicto. ¿Qué significaría nuevamente? Ya tenemos el de Rusia y Ucrania para la humanidad. Ahora, un conflicto de este tipo prolongado en el tiempo, porque puedes aguantar los precios ahora, puedes tratar de minimizar las consecuencias en este momento, pero a la larga, ¿qué tipo de precio nos pondría?
Desde luego, quien íbamos a pagar las consecuencias, y ya las estaremos pagando seguramente, serían los ciudadanos, que si solamente con que subiera el precio de la energía, imagínese usted, si sube el precio de la energía, sube el precio del transporte, si sube el precio del transporte, Los sube alimentos, todo, absolutamente el todo. gas natural en Europa que lo Claro, necesitan tanto. efectivamente. Usted ha hablado, fíjese, es muy interesante del tema de los ciberataques. Hace ya unos años, Irán sufrió un ataque con un virus que se llama Stuxnet, que hizo que se aceleraran precisamente tanto esas aceleradoras de enriquecimiento de uranio que se llegaban a autodestruir. Inmediatamente Irán se dio cuenta de que también había que tener buenas capacidades de ciberguerra, no de ciberguerra, y se ha especializado y efectivamente lo puede utilizar contra sus adversarios, empezando por Estados Unidos y siguiendo por Israel, pero con otros países que ahora mismo se han postulado muy próximos, muy defensores, por ejemplo, de Israel, como puede ser Francia, como puede ser el Reino Unido o puede ser Alemania, por poner algún ejemplo europeo, ¿no? Efectivamente. Y luego no olvidemos que también puede realizar, como no, actos de terrorismo o puede incitar a sus fuerzas proxys que tiene, incluso se habla de que puede tener algunas aquí en América, por ejemplo en Venezuela, y puede incitarlas a cometer ese tipo de atentados terroristas. Entonces, lo de la Tercera Guerra Mundial, ¿usted ha cambiado de idea? Porque hoy no podemos todavía decir que es una guerra declarada. No es declarada, entró Estados Unidos y salió. O sea, es un conflicto entre dos naciones. Pero podría llegar a convertirse. ¿Y cómo sería una Tercera Guerra Mundial? A diferencia de las que nosotros conocemos, porque el mundo ha cambiado Sí, muchísimo. mucho. Y el espectro de la guerra de forma absoluta. Mire, claro, el tema de Ucrania ya era delicado, pero es verdad que sobre todo la administración anterior, la administración Biden, hizo una gran apuesta a favor de Ucrania, pero nunca hubo un ataque directo ni de Estados Unidos ni contra Estados Unidos. Nunca. Pero aquí sí, lo ha habido. Como le decía, pensemos que ahora mismo Trump se va a quedar de brazos cruzados cuando le han atacado sus instalaciones en Oriente Medio, le hayan producido víctimas o no hayan producido víctimas entre sus soldados. Me temo que no. Y luego, No. claro, es que si esto involucra a otras grandes potencias, como estamos comentando, como es el caso de Rusia, que por cierto está aprovechando para lanzar ataques gravísimos dentro de Ucrania, con misiles y con drones prácticamente desconocidos en las últimas horas, pues no sabemos hasta dónde puede llegar. ¿Cómo sería ese gran desastre? Vamos a dejar al margen el tema nuclear, porque eso sería, claro, sería la hecatombe para todo el planeta. Efectivamente. Y muy poco probable, y sobre todo por parte de Irán en estos momentos, que no tenía No lo arma tenía. nuclear. Vamos a descartar completamente esa posibilidad, o por lo menos el 90% lo vamos a descartar, pero ¿qué me dice usted? ¿Cómo se puede utilizar? Pues se pueden utilizar la guerra electrónica, que funciona. Incluso las guerras estas que llaman bombas de pulso electromagnético, por supuesto todo tipo de ciberataques, que sería lo primero que se utilizaría. Y luego toda esta mecanización, por así decir, o robotización de la guerra, lo estamos ya viendo en Ucrania, lo estamos viendo aquí. Todo tipo de drones, aéreos, marítimos, submarinos, terrestres, dotados muchos de inteligencia artificial, que además una guerra que se libra a distancia. Y mire, me gustaría un poco insistir en este tema, porque cuando la guerra se libra a distancia, y yo he estado en las guerras, cuando la guerra se libra a distancia no estás viendo los ojos del adversario. Y por lo tanto, si de por sí en la guerra no existe ningún tipo de empatía, es la brutalidad y la salvajada por excelencia, imagínese cuando usted está matando a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros de distancia. Ahí evidentemente como que no le afecta, puede pensar que está en un videojuego. Y por lo tanto todavía la guerra sería mucho más inhumana si cabe de lo que ha sido hasta ahora. Bueno, queremos dar a conocer también a toda nuestra audiencia que usted ha venido a República Dominicana para poner en circulación dos libros que ya nos hemos leído hace tiempo, pero que nunca nos había visitado. Por lo mismo, cuéntenos, será mañana martes y el jueves. Mañana en Santiago. Sí, en Santiago y luego el jueves aquí, Es el precisamente mismo libro, ¿no? en Santo Domingo. Estamos hablando el primer evento a las 10:30 de la mañana y el segundo a las 7 de la tarde. Y vengo a presentar principalmente el último libro que se titula Geohispanidad. Porque fíjese usted, hemos hablado de Rusia, de China, de Israel, de Irán, de Estados Unidos. ¿Y dónde queda la hispanidad? ¿Dónde quedamos todos los hispanos? Esta civilización que como lengua materna hablamos el español más de 500 millones de personas y que lo hablen con distintos grados de fluidez y de conocimiento otros 200 millones de personas más. Países tan sumamente ricos en los que la naturaleza fue tan generosa como todos estos países de Hispanoamérica, empezando por República Dominicana, y que están siendo casi empleados ya como frente de batalla
entre China y Estados Unidos. Una China que está penetrando con mucha fuerza en todo lo que es Hispanoamérica, un Estados Unidos que no sabe cómo impedir esa llegada. Recientemente ha habido una noticia muy importante, que es el gobierno de Petro, del señor Petro, en Colombia, que se ha pasado al bando de China, a las rutas de las sedas chinas. Y esto cuando estamos hablando de un país que hasta ahora era un aliado fundamental de Estados Unidos, que ha llegado a tener 6 bases terrestres más 2 de escucha estratégica para controlar el canal de Panamá. Y fíjese cómo está cambiando todo. Una vez más, si no nos unimos todo este mundo hispano, vamos a seguir siendo depredados, utilizados, manipulados por los poderes anteriores y por los nuevos que están surgiendo. Y creo que es el momento de unirnos, de reforzar este hermanamiento para ver si conseguimos tener una voz única, una voz influyente, una voz respetada, que creo que lo necesitamos y exigimos en el mundo. Muchísimas gracias, coronel. Encantado, ha sido un placer.